a la siguiente hoja. No terminó de pasar lista, ¿verdad? ¿Mandé? No terminó de pasar lista, ¿verdad? Ahorita la termino, Ok. la termino. Nada más avanzo para que en lo que ustedes copian termino de pasar la lista. Ahorita termino. Sí, gracias. Si me permiten. Vamos a continuar. Entonces, lo que quiero ahorita calcular es la estadística de Maxwell-Boltzmann. Es la estadística de Maxwell-Boltzmann. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de la función de partición. La función de partición la voy a denotar con la letra Z. Los días pasados, ahorita no me acuerdo en qué día fue, obtuvimos que la densidad de puntos del espacio fase estaba dada como una constante. Creo, no me acuerdo ahorita la notación, ahorita la tendré yo que checar, por E a la menos beta en U. La obtuvimos, no sé si la ubican, la energía. Esta expresión hicimos un desarrollo en serie. ¿Ya la ubicaron? La tienen en sus apuntes. Esta me contaba el número de esta omega me contaba el número de estados accesibles del sistema. ¿Se acuerdan? Si revisan sus apuntes, la tenemos ahí. Lo hicimos la semana pasada. Hicimos un desarrollo en serie de Taylor y nos quedamos con la primera derivada, y de la segunda derivada en adelante despreciamos los términos. Lo hicimos la semana pasada. ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Compañeros? ¿Sí lo ubicaron? Ahora, lo que voy a tener es a este número de estados accesibles lo voy a relacionar con la función de partición. ¿Sí? Lo voy a relacionar con la función de partición. Denme un segundo. Bueno, ahora lo que tenemos es que mi función de partición, también habíamos encontrado la reunión pasada, preguntamos, bueno, ¿cuánto vale esta constante? Hicimos la cuenta, lo hicimos la reunión pasada, y lo que encontramos es que la probabilidad de encontrar a un sistema en el estado nu, es la P, es la probabilidad de encontrar al sistema el estado nu. En nu es un estado particular, decíamos la reunión pasada,
podríamos tener una alberca con agua y nos estaríamos refiriendo a echar una botella caliente de algún líquido en una alberca muy grande, y esta botella tiene un número de partículas, un volumen y una cierta energía. La alberca tiene un número de partículas prima, volumen prima, energía prima, y al sistema le permito que intercambie energía con sus alrededores. Si eso lo permito, entonces estoy en el ensamble canónico. ¿Se acuerdan? Este es el ensamble canónico. El ensamble microcanónico no permite que se intercambie nada. En el ensamble canónico permito que se intercambie energía, y como resultado de que intercambio energía, el número de estados accesibles del sistema es este. Esa cuenta la hicimos la sistema pasada. Entonces, la estadística de Maxwell-Boltzmann es un ejemplo de ensamble canónico. ¿Sí? Entonces, la reunión pasada hicimos la probabilidad de encontrar al sistema en el estado nu es, decíamos, es una constante, lo calculamos por E a la menos beta en U. Y esta constante es 1 sobre la suma en U, la E a la menos beta en U, por E a la menos beta en U. Sí, la reunión pasada pienso que hicimos esta cuenta con cuidado. Sí, la constante vale esta, tal que si yo sumo, esta es la probabilidad de encontrar al sistema en el estado nu. Si yo sumo sobre todos los estados accesibles del sistema, esta probabilidad me debe dar un 1. ¿Sí? Escrito así, yo no puedo cancelar esta exponencial de arriba con la de abajo, porque la de abajo tiene una suma. Y la de arriba, la suma ocurre sobre todos los estados accesibles del sistema. Y lo que tengo en el numerador es un estado particular. ¿Verdad? Esta ecuación la hicimos la reunión pasada. Bueno, ahora, para el caso de la estadística de Maxwell-Boltzmann, tenemos lo siguiente. Vamos a tener partículas metidas en una caja. Vamos a considerar que tenemos partículas metidas en una caja y que se están moviendo. ¿Sí? Como un gas, puede ser un gas ideal. Yo me puedo referir a un gas ideal siempre que las partículas no interactúen entre ellas y estén tan lejos entre ellas para que no se distingan y entonces no interactúan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo tendría un gas ideal. Entonces, si quiero hablar de la función de partición que se refiere a un conjunto de partículas, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, hasta n de ellas. Entonces, la función de partición Z, es lo mismo que esta manera de contar el número de estados accesibles del sistema, que esta omega. En el ensamble canónico es la exponencial e a la menos beta en U. Entonces, la función de partición de un gas de n moléculas, está dada por la voy a escribir de esta manera. La voy a escribir de esta manera. Si tengo n partículas, yo tendría la función de partición de la partícula 1, la función de partición de la partícula 2, la función de partición de la partícula 3,
la función de partición de la partícula 4 hasta que llegue yo a la función de partición de la partícula n. ¿Sí? Estas funciones de partición, cada una de ellas va a estar dada donde esta función de partición, la función de partición va a estar dada por, la voy a escribir de esta manera, la suma en nu e a la menos beta en nu. ¿Sí? Esta función de partición es, vean, esta función de partición está relacionada a mi probabilidad. ¿Sí? Esta función de partición está relacionada a mi probabilidad. Habíamos dicho, la probabilidad total vale 1. Entonces, esto que yo tengo en el denominador siempre me va a dar un 1, porque está la probabilidad la voy a normalizar. Entonces, si yo tengo la función de partición de la partícula 1, de la partícula 2, de la partícula 3, todas ellas, si las partículas no interactúan, todas ellas las puedo escribir como la suma en nu. Déjenme moverme de este lado. Sería la suma en nu e a la menos beta en nu. Esto para la partícula 1. Para la partícula 2 sería la suma en nu e a la menos beta en nu. Para la partícula 3 tendría la suma en nu e a la menos beta en nu. Cada partícula va a tener un número de estados accesibles del sistema, ¿verdad? Hasta que llegue yo a la partícula enésima. Cuando llegue yo a la partícula enésima, es la suma en nu e a la menos beta en nu. Les quiero preguntar, ¿en qué son diferentes todas estas expresiones? ¿En qué las hace diferentes? Estas partículas, imagínense un globo lleno de helio. Las partículas fueran de helio. Todas son iguales, tienen la misma masa. ¿En qué las van a diferenciar? Todas ellas se están moviendo en esta caja, ¿verdad? Entonces, el número de estados accesibles, si están tan separadas unas de otras, ni van a interactuar, no se enteran que hay más partículas cerca de ellas. Entonces, el número de estados accesibles del sistema de una es independiente del número de estados accesibles de la otra, o de la tercera, o de la cuarta, o de la enésima. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué serán diferentes estas funciones de partición de cada una de las partículas? ¿En qué serán diferentes? ¿En qué se ven diferentes estas funciones? ¿Las ven diferentes o se ven iguales? Para mí son iguales. Son iguales, ¿verdad? Porque las partículas son de helio. Si yo tuviera una mezcla de helio con argón, con criptón, habría diferencia por la masa. Pero entonces su energía cinética sería distinta. Pero en este caso, como son partículas del mismo tipo, una partícula se va a mover. Imagínense una partícula de helio que se va moviendo a cierta velocidad y no ve a las demás partículas. Entonces se mueve como una partícula libre, ¿verdad? Su energía cinética no cambia. Su energía cinética sería P cuadrada sobre 2m. Su masa no está cambiando. Entonces se mueve como si estuviera a velocidad constante, ¿verdad? Entonces, todas estas expresiones son las mismas. Todas las partículas son iguales porque no cambia la masa. No tengo una mezcla. Entonces, esto me va a dar la suma en nu e a la menos beta en nu. Es el número de estados accesibles. Esta e a la menos beta en nu me sale porque estoy en ensamble canónico. Esto lo calculamos la reunión pasada. Estoy en el ensamble canónico. Entonces sale E a la menos beta en nu, ¿sí? Entonces, todas esas funciones son iguales. Todas estas funciones son iguales. Entonces, lo escribo como se están multiplicando. Sería elevado a la n, ¿no? Todo elevado a la potencia n, ¿sí? Hasta ahí está perfecto. Eso está bien,
bien armado. Ahora, el detalle que acá me falta hacer un conteo. El conteo es como las partículas son muy pequeñas, lo que necesito ahora decir es de cuántas maneras distintas las puedo acomodar. ¿Sí? De cuántas maneras distintas las puedo acomodar. Y eso no lo he dicho. Por ejemplo, si ustedes son 40 estudiantes y tengo 40 bancas en el salón, ¿de cuántas maneras distintas se pueden sentar 40 estudiantes en 40 bancas? ¿De cuántas maneras distintas? Chicos, ¿Es una combinación? ¿mandé? ¿Hay que ocupar una combinación? Ni siquiera serán 40 Es factorial, 40 por 40 nada más, ¿no? ¿no? 40 factorial. Eso. ¿De cuántas maneras distintas puedes acomodar 3 estudiantes en 3 bancas? No, por ejemplo, yo tengo 3 partículas. Tengo 3 partículas, la partícula 1, 2 y 3. Y tengo 3 cajas, la caja A, la caja B y la caja C. ¿De cuántas maneras distintas puedo acomodar 3 partículas en 3 cajas? De 6 A ver, maneras, ¿cómo las que sería acomodarían? 3 ¿Cómo factorial. las acomodarían? A ver, ¿quién me dice cómo? Permítanme Sería ponerlo así. Permítanme ponerlo así. Denme un segundo, voy a borrar acá. Tengo 3 cajas, la caja 1, 2 y 3. ¿De cuántas maneras distintas puedo acomodar la partícula A, B y C en esas 3 cajas? ¿Cómo las acomodarían? Tengo 3 cajas y 3 partículas. ¿Cómo las pondrían? Las partículas se llaman A, B y C. Digamos, una roja, una azul, una blanca. ¿De Podría cuántas ser maneras? ¿Cómo las pondrían? Una posibilidad es, A, una en A, esta B, es una, ¿no? ¿Cuál otra? B, Y C, acá A. ninguna, ¿no? ¿Cuál otra? Ah. Pues sí, ABC, BCA y CBA. A, B, C. ¿Otra cuál es? Todas en medio también. ¿Mande? Todas en medio. Dos. Esa es otra posibilidad. ¿Cuál otra? Mm, Si las acomodan, o por ejemplo, si las acomodan con cuidado, las van acomodando, lo que les van a dar son, a ver, ¿qué otra posibilidad tenemos? Permítanme, corregir acá. Una posibilidad es esta, una posibilidad sería ninguna acá todas A, B, C, acá ninguna. Otra es acá ninguna, acá todas. ¿Otra posibilidad? ¿Qué otra posibilidad ven? ¿Qué otra posibilidad ven? Tienen razón, puedo poner A, B, C. ¿Qué otra posibilidad? Puedo poner A, C, B. y ¿Qué otra BCA, ¿no? posibilidad? ¿Mandé? BCA, Puedo poner B, C, A. Puedo poner B, A, C. ¿Qué otra posibilidad? CAB y CBA. Está bien, déjame anotarlo. Puedo poner C, A, B y C, B, A. ¿Qué otra posibilidad?
Bien, acá cuántas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿De qué otra manera distinta? ¿De qué otra manera distinta las puedo acomodar? Poniendo solo una partícula. Por ejemplo, acá, si nada más pongo una partícula en una caja, estas no son viables, ¿verdad? Si nada más quiero una partícula en una caja, estas no son posibilidades, ¿verdad? Pero si nada más quiero una partícula en una caja, no hay otra posibilidad, nada más estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 3 factorial. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, igual acá, si tengo 40 estudiantes y 40 bancas, ¿de cuántas maneras distintas puedo sentar a los estudiantes en las bancas? Solo cabe un estudiante en cada banca. Ya sería 40 factorial. Sería 40 factorial. Entonces, ahora yo tengo n partículas. ¿De cuántas maneras distintas puedo meter n partículas en la caja? Si fueran n estudiantes, ¿de cuántas maneras distintas puedo meter n estudiantes en esta caja, en este salón? N factorial. Ajá, Forma. ese n factorial sale de contar de cuántas maneras distintas puedo acomodar los estudiantes en las bancas o las partículas en la caja, y acá son n partículas. Entonces me falta contar acá 1 sobre n factorial. Este 1 sobre n factorial sale por la manera de contar, de cuántas maneras distintas puedo acomodar n partículas en una caja. ¿Queda claro? O sea, no solamente es la función de partición, sino va acoplada con 1 sobre n factorial, que es el número de modos distintos que puedo acomodar una n partículas en una caja. ¿Queda claro? Entonces, esta función de partición que tengo acá, ¿de qué es función? ¿De qué depende esta función de partición? Bueno, por ejemplo, esta que tengo acá, esta función de partición, que es el número de estados accesibles del sistema, depende del beta, bueno, lo he mostrado, donde beta es 1 sobre constante de Boltzmann por temperatura. Esta beta es 1 sobre constante de Boltzmann por temperatura. Entonces, esta función de partición depende del volumen y de la temperatura. Esta función de partición, cuando tengo n partículas, esta función de partición, esto que estoy calculando es la función de partición completa. Esta función de partición completa depende del número de partículas, de la temperatura y del volumen de la caja. ¿Por qué depende del volumen de la caja? Lo acabamos de calcular. Acá en la hoja anterior lo acabo de calcular. Acá está, depende del volumen de la caja, acá lo dije. Depende del volumen de la caja, ¿sí? Entonces depende del volumen, del número de partículas y de la temperatura. Como viene este término beta, beta es 1 sobre constante de Boltzmann por la temperatura. Habría que mostrarlo, pero se puede mostrar en la siguiente clase. Entonces, esta función de partición depende del volumen de la caja y de la temperatura. Esta función de partición que estoy escribiendo en este renglón es la función de partición de todas las partículas que viven en esta caja, n partículas en esta caja. Esta caja tiene volumen B y está a cierta temperatura, ¿sí? Entonces, mi función de partición va a depender, la función de partición, acuérdense, es el número de estados accesibles del sistema.
La función de partición depende del producto de las funciones de partición de cada partícula. Básicamente lo vean así, la probabilidad de que esta partícula se mueva, la partícula 1, no depende de que se mueva la partícula 2 ni la partícula 3. ¿Por qué? Porque es un gas ideal. Si estoy en un gas ideal, las partículas no interactúan. Entonces las probabilidades de que se muevan están descorrelacionadas unas de otras. Por eso puedo escribirlas como productos. Bien, me dijeron ahorita ustedes, estos se ven las funciones iguales, entonces está a la potencia n. Hasta ahí está perfecto, pero me falta acoplar por el número de modos distintos en que puedo acomodar estas partículas. Y entonces mi función de partición total, esta es la completa, la de n partículas, depende del número de partículas, de la temperatura de la caja y del volumen. La temperatura, ¿por qué? Porque la temperatura está metida en la beta. Y el volumen lo tengo metido cada vez que el volumen, la información del volumen está tomado en cuenta cada vez que yo hable de la densidad de estados. ¿Sí? Ahí viene el volumen. ¿Sí? Esa información está ahí. Entonces, esta es mi función de partículas. ¿Hasta ahí queda claro o algún comentario? Chicos, ¿queda claro? ¿Dudas de por qué lo estoy escribiendo así? La función de partición tiene que ver con el número de estados accesibles del sistema. Nada más que lo habíamos calculado con la letra omega, acá lo estoy calculando con la letra z. La función de partición tiene que ver con el número de estados accesibles del sistema. ¿Queda claro, compañeros? ¿Sí? Entonces voy a detener un segundito la grabación para que tengan tiempo para anotar.